Buenas noches, bienvenidos a la entrevista de las 8:45 junto a Carmina Valdizán, a quien tengo hoy a mi izquierda directa. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Carmina? Buenas noches, Mariano, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Todo muy bien, muchísimas gracias. ¿Cómo se siente estar tan cerca aquí? Imagínese. No, yo le pregunto. Está como ocupando mi espacio personal. Ah, le estoy yo ocupando. ¿Y no será que usted me está ocupando el mío? Pues algo así, pero bueno. Bueno, cuando Carmina está aquí, cerca, y que lo cual me da muchísimo gusto y no tan lejos del otro lado de la mesa de las entrevistas, significa que tenemos invitados aquí en el estudio, a quienes les voy a dar de una vez la bienvenida previo a anunciar el tema. Le damos la bienvenida a Guillermo Cifuentes y a César Calderón, ambos abogados penalistas. Un gusto en saludarlos, bienvenidos, gracias por aceptar. Buenas noches. Muchas Bienvenidos gracias. a ambos, muchas gracias. Bueno, ya anuncié abogados penalistas y eso ya es una pequeña introducción al tema que vamos a abordar hoy por la noche. Como ustedes saben, lo ha transmitido Canal Antigua, lo escucharon en las noticias, hoy se llevó a cabo la audiencia de primera declaración del señor José Rubén Zamora Marroquín y hay bastante que hablar al respecto, cosas que quisiera yo destacar. Primero, que fue a solicitud del Ministerio Público que el juez autorizó el ingreso de los medios de comunicación, con lo cual se pudo grabar, se pudo constatar el desarrollo de la audiencia. Estuvo presente también el Procurador de los Derechos Humanos y bueno, algo que me va a costar decirlo, pero bueno, hay que decirlo, también estuvieron presentes dos funcionarios de Naciones Unidas. ¿Por qué me cuesta? Porque no necesariamente ellos debían de estar ahí. De esta audiencia hay un video largo, alrededor de 50 minutos, que ustedes pueden ver y llegar a sus propias conclusiones. Ese video de los 50 minutos completos es la base de este análisis y esta entrevista. Conclusión, la audiencia fue postergada, se cerró a solicitud por decisión del juez contralor del caso, dado que dos de los tres abogados que acompañan a la defensa de José Rubén Zamora Marroquín resulta que están imputados y les está señalando de un conflicto de interés por un audio y unos documentos que entregó el Ministerio Público hoy por la tarde al juez. Y por lo tanto se tomó la decisión, el señor Zamora Marroquín, de separar, fue una decisión libre del señor Zamora Marroquín, de separar a estos dos abogados de los tres que tiene en defensa y por lo tanto tiene que encontrar a otros abogados que actúen en su defensa. Con esta introducción, bueno, licenciado... ¿Puedo acotar algo? Por favor, Carmina. Que no solo fue para esta audiencia que el Ministerio Público lo pidió, sino que se ha levantado el Así sumario y ahora son bienvenidas la prensa y cualquier organismo internacional o embajadas dijeron que quisieran asistir. Eso creo que, y qué bien que lo dijo Carmina, es importante subrayarlo, que fue el Ministerio Público el que lo solicitó para quitar toda esa impresión que algunos querían generar de que aquí había secretos, que no se quería darle publicidad al tema, en fin. Creo que son de los temas que hoy destacamos de esa primera audiencia. César Calderón, entonces, ¿cómo lo ve usted? ¿Pudo tener la oportunidad de seguir la audiencia, las conclusiones, ese análisis inicial de esta primera audiencia? Gracias, buenas noches. No tuve la oportunidad de verlo, pero con lo que usted acaba de mencionar, esto no es nada extraordinario. Esto suele suceder en tribunales. A mí me parece que desde hace mucho tiempo habían ciertas sospechas sobre negociaciones de personas que se acercaban a la CICIG, antiguamente precisamente a la CICIG y a la FECI para hacer arreglos y habían intermediarios. Me parece que este es un caso de algunos tiempos, de algunos años y entonces ahora tuvo un desenlace en este sentido. Tampoco es nuevo que los abogados que patrocinan a una persona estén involucrados también en algún cierto tipo de negociación. Eso no es nuevo. Así que lo que sucedió en la audiencia es totalmente normal. El Ministerio Público había pedido la reserva precisamente porque habían otras personas involucradas, pidió la reserva para que no se supiera. Al momento de la audiencia, el Ministerio Público ahora sí es público y ahora sí hace saber a las partes y a todos los demás ciudadanos qué fue lo que pasó, pues entonces termina la reserva y se destapa todo el asunto. Eso es bueno para la población, eso es bueno para el resto del mundo, porque se enteran que efectivamente hay una investigación y que efectivamente hay cuestiones que deben de tomarse en cuenta. Recuerden, antes la prueba no era tan científica como el día de hoy.
Antes se basaba uno en experiencias, en testigos, en colaboradores eficaces, pero hoy en día la prueba científica. Si la prueba científica está en un teléfono celular, no hay cómo decir que no. Si la prueba científica son las cuestiones bancarias, los informes bancarios, no hay cómo retroceder. La prueba científica supera todo y es tan buena como el ADN. Así que solo tenemos que esperar el desenlace de esta investigación. Muchas gracias, licenciado Cifuentes. Sus primeras impresiones sobre esta audiencia que se dio el día de hoy. Claro, conocemos acá en este medio y pues quien está estudiado que hay un derecho de defensa de debido proceso y que hay un derecho, por ende, de audiencia, y de esa cuenta hay un derecho de detención legal que lo instaura el artículo 6 y el artículo 9 de la Constitución Política de la República, y eso es lo que estaba aconteciendo el día de hoy, respetándole los derechos constitucionales a José Rubén Zamora, a Guillermo Cifuentes o cualquiera de los televidentes. Eso es algo completamente normal. Entonces, las impresiones es, estamos bajo un Estado de Derecho, bajo un Estado democrático. Hay muchas impresiones en la calle que pareciera que de alguna manera quieren detractar el sistema, y es el que ha regido hasta que yo me enteré de la época democrática e inclusive antes de la misma. Entonces, la primera impresión es un organismo judicial cumplidor. El juez fue muy elocuente en toda la base, fue muy respetuoso de las partes, él ha cumplido un buen papel como operador de justicia. El Ministerio Público, como lo dijo mi respetable colega Calderón, levantó la reserva. Es algo que de alguna manera que conozcamos que este tipo de delitos que es primario no está totalmente definido en la tipificación, pero es lavado. La misma ley manifiesta que los acusados de este tema, los procesos son en reserva. Y es algo que en anteriores procesos yo tuve el gusto de estar no en la misma defensa ni de la misma persona con el compañero Calderón en cooptación del Estado, y ahí nadie levantó reserva de nadie y ahí no hubo nada de nada. Estamos en otra época, es una época para mí más democrática y respetuosa de los derechos. Así que lo que hoy hubo es un derecho garantista del derecho de defensa. Licenciado Cifuentes, en ese orden de ideas destaco y le solicitaría que amplíe un poco. Y es que el delito, uno de los primeros delitos que se le imputan al señor Zamora Marroquín es el de lavado de dinero. Y esto, hay una ley específica, la ley contra el lavado de dinero u otros activos, y hay dos elementos que a veces se pierden, pero que usted ya los mencionó, pero me gustaría que lo ampliara. Uno es que es un delito autónomo. Eso lo dice así la ley en la reforma del año 2011, así. Antes tenía que haber concurrido otro delito previo. Exactamente, ahora ya no. Y el segundo es en cuanto a la reserva, el famoso artículo 10. ¿Nos puede ampliar? Porque algunos, incluso colegas de ustedes, abogados, empezaron a reclamar de la falta de publicidad que no se daba a conocer, pero el artículo 10 de la ley contra el lavado de dinero u otros activos es clarísimo que toda la investigación está bajo reserva. Y hasta hoy, que el juez, que a propósito sí hay que felicitarlo por la actuación que tuvo, pues bueno, se tomó la decisión de abrirlo y darlo a conocer. Sus opiniones, por favor. Sí, lo que sucede es que la Constitución Política de la República es la ley suprema y de ella deriva todo el ordenamiento jurídico guatemalteco. Un estudiante de Derecho de primer año lo sabe, y los periodistas que son letrados, como ustedes, lo conocen porque estudian. Un diputado que estudia lo conoce, y que la Constitución es en la pirámide, la cúspide. Entonces, en ese orden de ideas, el artículo 14, que instaura el principio de inocencia y publicidad del proceso. Y entonces el juez lo que hace es ceñirse a esa máxima, porque la ley de lavado es una ley de orden penal, pero es ordinaria. Entonces, sin embargo, tiene toda la razón mi compañero Calderón al referirse que hizo bien el Ministerio Público sobre todo lo que gira en este proceso por el personaje del que se trata y el medio de comunicación que él pues lidera o fundó o demás, y entonces hace bien porque se estaba pensando y se estaba diciendo sobre el periodismo, sobre esto, y no va por esa vía este proceso. Pues, ni modo,
le toca una esfera de trabajo, y yo podría atreverme a decir que hasta personal de este individuo. Sin embargo, creo que es un acto que no va contra ley. El Ministerio Público también ha estudiado demasiado el caso y dijeron, ok, la Constitución priva sobre derecho ordinario. Estamos hablando de jurisdicción constitucional, y los dos actuares de las entidades que representan ese Estado de Derecho, que quiere decir que nos ceñimos bajo ley, actuaron bien. Licenciado Calderón, estábamos quizás muy acostumbrados, y todavía lo estamos, a esta mediatización de la justicia. Sin embargo, antes se sentaba el Ministerio Público con medios de la prensa, hacían un PowerPoint y decían lo que ellos estaban en su línea de investigación, y esa era la publicidad que se le daba al caso, y se le condenaba o absolvía, dependiendo, en la mayoría de casos condenadas a las personas. Ahora cambia a decir, bueno, entren y escuchen lo que se va a presentar en proceso, que no es necesariamente lo que decían esas presentaciones de PowerPoint, como se están dando a conocer ahora en muchos casos que se dieron. En este sentido, ¿usted cree que esto va a fortalecer, o estamos ya tan debilitados? Porque yo sigo escuchando personas con defensas oficiosas en este asunto, en vez de decir, bueno, escuchen lo que va a pasar en el proceso, como lo dijimos tantas veces. Condenar a un inocente en un PowerPoint, porque no es inocente hasta que sea declarado culpable en juicio, no es lo correcto, pero debilitó muchísimo, muchísimo todo el proceso y la confianza que la gente le tiene. ¿Qué pasa con este cambio tan radical ahora? Mire, a mí me alegra sobremanera que la justicia esté cambiando. No ha cambiado totalmente. Ha sido paulatino, pero los pasos que está dando la justicia me agradan. Y una de las cosas que más me agradan, porque fue lo que más critiqué en el pasado, es que cuando iban a hacer una captura a las 10 de la mañana había una conferencia, y con esa conferencia, cierta o mentira, condenaban a la gente para el resto de su vida. Hoy no, hoy ya no hay una conferencia de prensa que los condene. Hoy se está realizando el debido proceso. Es en tribunales que se tiene que ver la situación, no en las cámaras de televisión. En cambio, antes, las personas que eran detenidas desde un principio, sin ningún derecho, sin ninguna posibilidad de inocencia, como dice el artículo 14 constitucional, podían defenderse. El mismo juez que iba a conocer la causa al momento de la primera declaración ya no podía otorgarles ningún beneficio, ya no podía ser objetivo, porque la prensa, a través de las cámaras, había hecho tal publicidad del asunto que ya el juez tenía miedo y estaba maniatado. Hoy en día no, los asuntos deben de resolverse única y exclusivamente en el juzgado, sin que dependan de una publicidad previa. Así que este caso a mí me agrada sobremanera, como lo acaba de decir aquí el conductor, me agrada sobremanera que se haya abierto. ¿Para qué? Para que toda la gente que estaba hablando sin saber, toda la gente que estaba a priori apoyando a una persona, ahora sepan, mire, aquí hubo plata, aquí hubo mafia, aquí se movieron dineros, aquí hubo esto, no tiene nada que ver con otra cosa, y nadie es superior a la ley. Debe ser ante un juez, y las pruebas del Ministerio Público aquí están. Si eso le motiva al juez para dictar autos de procesamiento y de prisión preventiva, que lo haga. ¿Por qué? Porque el juez es el único en el universo que debe calificar la conducta de una persona. La conducta de una persona no es por los medios de comunicación, no es por una conferencia, no es por la publicidad, es ante un juez y con los medios de investigación suficientes. Y en ese orden de ideas, licenciado Calderón, a ver, a mí me llamó, nunca había estado, lo debo de confesar, viendo completa una audiencia. Por lo general uno ve lo que sacan las noticias, ahora con las redes sociales un pedacito, y eso a veces distorsiona la percepción o las conclusiones que uno puede llegar. Pero yo insisto a la audiencia, ya hay un video de 50 minutos donde está todo, y ahí sí que por favor véanlo, ustedes lleguen a sus propias conclusiones. En ese orden de ideas, el actuar del juez, ¿cómo lo valora usted? Porque la impresión que a mí me dio fue que un juez objetivo reiteró varias veces de que el principio de inocencia está por encima y que nadie está siendo condenado. Sencillamente, esto es una primera audiencia. El Ministerio Público mostró por ejemplo, los celulares que secuestró de la casa del señor Zamora Marroquín. Habló de otras cosas que secuestró de donde están las oficinas de trabajo del señor Zamora Marroquín, e incluso puso a disposición un audio de una persona
donde se demuestran ciertas situaciones. No solo mostró el audio, sino también la transcripción, y eso llevó a ese tema que ha causado cierto desconcierto, que es la separación de 2 de los 3 abogados defensores. Estas cosas que vimos, licenciado Calderón, ¿cómo las valora usted? Sobre todo desde la perspectiva de su experiencia y del actuar del juez que tiene a su cargo este caso. Muy bien. Yo creo que lo que tenemos que hacer a través de los medios de comunicación es informar a la población. Lo que regula este acto de la primera declaración es el artículo 13 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y el artículo 13 dice que el juez lo único que tiene que tener en la cabeza en el momento de tener conocimiento de estos hechos es indicios, sospechas, nada más eso. En este momento en el proceso penal no es un momento de conclusiones ni de certezas. El juez solamente tiene que tener la sospecha y el juez se pone a pensar, de acuerdo a mi experiencia, de acuerdo a mi análisis, de acuerdo a mi lógica, de acuerdo a mi psicología, es posible, nada de certeza, es posible que la persona que esté aquí, por los audios que tiene, por los movimientos bancarios, por lo que se escucha en el teléfono, por los textos que tiene, es muy probable que haya cometido tales y tales y tales delitos. Entonces el juez no necesita certezas, el juez necesita solamente indicios. Y si el Ministerio Público en esta primera fase de probabilidades le pone esos indicios al juez, el juez no va a tener más que dictar un auto de procesamiento y a lo mejor un auto de prisión preventiva. Entonces el juez no es ni bueno ni malo, porque no hay jueces buenos ni hay jueces malos. Los jueces, el parámetro que utilizan es lo que el Ministerio Público le ponga a la vista en el momento de dictar una resolución. Aquí no se está diciendo inocente o culpable. Eso está muy adelante. Pero en este momento, en la mente del juez, es probable que estos abogados y este sujeto que está como sindicado hayan podido cometer una conspiración para lavado de dinero. Si los elementos están ahí, el juez está atado de manos. El juez no puede ni favorecerlos ni perjudicarlos. El juez toma en cuenta la evidencia que tiene en el momento y de acuerdo a esa evidencia va a dictar un auto de procesamiento. Así que el juez está haciendo exactamente lo que la ley le permite hacer. Licenciado Cifuentes, no sé si usted tiene el conocimiento, pero nos están preguntando la audiencia, como saben, estamos en vivo, si la separación de los abogados se supo en el momento de la audiencia que ellos tuvieron conocimiento de esto, o fue un poco antes de ingresar a audiencia que se tuvo el conocimiento y por eso el señor Zamora toma la decisión ya de separar a sus abogados. Mire, como lo ha reiterado el licenciado Rayo, es una audiencia que está en todos los medios y uno la puede ver del principio a fin y extraer varios elementos. Yo podría pensar que fue en el momento de la audiencia que se hace la acotación, la prevención, si quiere vérsele, y entonces pues se determina sobre un posible conflicto de interés. Y vuelvo, es velar mucho por el derecho de defensa y debido proceso. Claro. Indistintamente del personaje que Perdón que lo interrumpa, pero ese conflicto de interés se da porque en el audio aparecen los nombres, las voces de estos dos y posibles indicios, reiterando los términos del licenciado Calderón, indicios que pudieron ellos haber cometido algún delito. ¿Es así? Sí. ¿Le pregunto? Sí, totalmente. Es decir, con toda la certeza del caso, el licenciado Calderón lo manifiesta. En este tipo de audiencias y momento primario de un posible proceso penal, porque todavía no se les ha ligado formalmente a proceso. Y los indicios son la disposición que con la sana crítica razonada, que es por expertise en el derecho penal y todo el demás andamiaje de conocimientos y experiencia, el juez va a poder determinar. Entonces, en este momento no se presentan pruebas o similares, solo indicios. Y pues bien lo dijo la licenciada Carmina, en un evento anterior o ejercicio anterior del organismo judicial, eran estos PowerPoints que se develaban en las pantallas y trabajos de universidad que era un poquito temible y basarse únicamente por un ensayo de PowerPoint. Cambio, tendremos en la audiencia del 8 de agosto, me parece que es, con esos indicios, pues audios y demás. Y entonces, y excelente que la prensa esté allí, excelente que aparatos internacionales estén allí, también para conocer el contexto y el rumbo de este proceso, que no se trata
de lo que todos están hablando, que limitaciones de derechos de prensa o de periodistas, no es así. Licenciado Cifuentes, hay una situación que me gustaría que la comentara, y es que cuando el señor Zamora Marroquín reitera verbalmente, porque él es el que toma la decisión, y así se lo dice el juez, le dice, mire, no es una decisión de sus abogados, es una decisión suya, es una potestad suya decidir si permanecen o se separan, y el señor Zamora Marroquín libremente dice, lo separo, y entonces viene la discusión de para cuándo se reprograma. A mí me llamó la atención, y eso quiero que por favor sea lo que comente, de que el juez inicialmente puso la fecha del lunes 8. Intervino el Ministerio Público y dijo, mire, señor juez, ¿por qué no lo adelantamos en lo posible? Bajo el principio de celeridad. Estas personas ya llevan casi una semana, llegando a una semana de estar aprendidas. El caso de la exfiscal es importante destacarlo, no olvidar los que está metido. Ella incluso le dice, por favor, tengo varios días de no ver a mis hijas, quiero que por favor o continúe esta audiencia, la de hoy, o bien la adelante lo máximo posible. Pero destaco que fue también el Ministerio Público que pidió que se adelantara para las garantías procesales, que no permanezcan en Mariscal Zavala donde están más de lo debido. Pero después, a pesar de su argumentación, el juez dijo, no, hay que dar un poco más de tiempo y se hace para el lunes 8 de agosto. Entonces, ¿cómo valora usted ese hecho que incluso el Ministerio Público, para las garantías procesales, pidió que se adelantara y que se tomara una decisión? Si los liga a proceso, si los manda a prisión preventiva, arresto domiciliario, hubiera sido tan pronto como el viernes. Pero ¿cómo lo valora usted? Ya, lo que sucede en estas audiencias es que hay dos momentos. Uno es que la decisión de ligar formalmente a proceso penal a las personas, y si así lo es, entonces viene el segundo acto, que es ver sobre su situación jurídica. Si van a tener alguna medida sustitutiva de la prisión preventiva o van a quedar bajo prisión preventiva, que también es una medida de coerción, no es una sentencia ni similares. Entonces, como se tienen que vencer dos presupuestos para considerar que dan las medidas sustitutivas, uno es el peligro de fuga y el otro es el peligro de obstaculizar la averiguación de la verdad. Y como hay dos partes que están en la misma causa y sobre los mismos hechos que los están enrolando, es ese temor que no se puede y no se asistió a la solicitud de la defensa de la exfiscal. Manifestó un derecho humanitario, ahí no lo es, se equivocó el LIC, pero no obstante no los va a poder separar por el momento por la obstaculización de la averiguación, porque pueden platicar por fuera o dar misivas, y entonces en este momento no se hace propio poder separar. Y con respecto de la separación de los abogados y lo que argumentó este señor de apellido Zamora, pues le asistió el derecho del Código Procesal Penal de defender, de poder elegir defensa, y él mismo lo dice, porque a él se lo pregunta el juez y le dice, mire, considera que puede continuar con los que están presentes, usted tiene 4 abogados acá, y uno ni más ni menos es de cierto nombre público, de tener jurisdicción constitucional muy dominada. O sea, si usted domina la Constitución, domina completamente el derecho penal. Pero él así lo decidió, dijo que eran civilistas y que no esperaba ni consideraba que iba a ser suficiente, que sí, él se acogía al plazo que se había dado por judicatura, ¿verdad? Licenciado Calderón, ¿y qué diferencia vemos en este proceso? ¿Cómo se ha manejado desde la aprehensión? Siempre se dio acompañamiento de derechos humanos. Algunas personas hablaron del excesivo uso de la fuerza, pero cuando comparamos con otros casos que se dieron, no fue así, por supuesto, y se llevaron todas y cada uno de los procesos y puntos para llevar la detención, para entrar a recoger las pruebas y demás, lo que necesitabas, inclusive congelar las cuentas bancarias para poder investigar. Eso es algo que la gente no entiende. El señor Zamora dijo que de eso era lo que él, era su fuente de ingresos, entonces por eso había necesidad. ¿Cómo le podemos explicar a la gente? Porque, repito, desgraciadamente nuestro proceso ya fue muy maleado, por decirlo de alguna manera, y la gente tiene una idea en la mente, pero entonces es fácil victimizarse también y no analizar uno a uno cómo se han llevado las cosas en ese proceso. Y yo creo que objetivamente eso es lo que tenemos que hacer en esta mesa.
Gracias. Mire, a mí realmente me da mucha risa, y es risa lo que me da, las quejas que se hacen ahora de cómo se actúa dentro del proceso penal. Mire, hay que regresar unos 15 años atrás, antes de la CICIG, cómo se realizaban las cosas. Y la CICIG, cuando vino a Guatemala, puso en práctica un montón de cuestiones que no son procesales, ni son correctas, y fueron violatorias a los derechos humanos de las personas. Quien puso de moda los abusos fue precisamente la CICIG. ¿Quién era la que entraba a las 6 de la mañana, se subía a los techos, entraba con exceso de policía, entraba el ejército, entraban colombianos, venezolanos, de todas partes, y hacían un abuso de todo? La CICIG. Ellos fueron. Por otro lado, le voy a poner solo un ejemplo. Cuando capturaron al exfiscal, que fue del crimen organizado, Ronnie López, pasaron 100 días, oiga, 100 días, sin que lo llevaran a primera declaración. ¿Dónde estuvieron los derechos humanos? ¿Dónde estuvieron los protestantes en ese momento? ¿Dónde estuvieron diciendo a este pobre hombre van 100 días y no lo escuchan en primera declaración? Ahora pasaron 48 horas y ya estaban protestando, ya habían carteles, ya llegó el procurador de los derechos humanos, ya había una exhibición personal. Es decir, esto es ridículo. Si esas malas prácticas fueron heredadas a partir de la CICIG, cuando la CICIG instauró esa serie de malas prácticas judiciales, y los jueces se quedaron con muchas malas prácticas judiciales, especialmente los jueces de mayor riesgo, como el juez Gálvez. Y practica las mismas cosas que practicaba con la CICIG. Entonces, que no me vengan a decir ahora que esta es una violación, que no se escuchó en tiempos razonables. Esta es una payasada realmente. Aquí se están cumpliendo los plazos procesales, aquí está llegando de manera inmediata. ¿Por qué no recordamos apenas unos meses cuando estaba la CICIG? Esos sí eran violadores, esos sí violaban la ley, esos sí transgredían los derechos humanos de las personas. Entonces esto no es más que el residuo, el resto de lo que dejó la mala práctica de la CICIG. Usted hizo, licenciado Calderón, usted hizo mención al tema del allanamiento y algunos casos, pero yo quisiera ver si usted puede valorar. A ver, efectivamente tenemos en memoria aquellos famosos jueves de CICIG y cosas que les ponían motes, etcétera, y los despliegues inmensos de fuerzas de seguridad, casos dramáticos, trágicos, como el del exministro de Finanzas, Pavel Centeno, que termina sin ser aclarado. Sí. Ojo, caso que está pendiente, después de un despliegue impresionante de fuerzas de seguridad. Pero, en fin, pero en este caso fue casi que un allanamiento, diría yo, como dice la regla. O sea, se presentaron, ingresaron, el señor tuvo oportunidad de llamar a sus jueces, a sus abogados, los abogados estuvieron presentes durante el allanamiento, está claro qué fue lo que se llevaron y que no hay ningún indicio que haya habido un abuso lamentable, y eso sí lo tengo que decir, muy lamentable, que familiares y menores de edad hubieran estado presentes. Eso sí realmente lo tengo que decir, no debió haber sucedido, pero bueno, pasó. Pero usted considera que la práctica que se utilizó en el sentido de reglas básicas para un allanamiento, y entrar y secuestrar celulares u otras cosas que se presentaron, ¿está dentro de esos márgenes tolerables o cree que existió abuso de autoridad en algún momento? De lo que sabemos y hemos visto. Absolutamente es lo normal. Mire, no es contra el periódico, tengo entendido que son las acciones del Ministerio Público. Ahora, el Ministerio Público siempre actúa en 2 o 3 sentidos. Primero, la casa de la persona. En segundo lugar, el trabajo de la persona. Dígame, ¿qué persona en su trabajo no utiliza su escritorio, las gavetas del escritorio para tener chequeras, para tener cuentas bancarias, para tener teléfonos, para tener antecedentes? Entonces, es obligación del Ministerio Público allanar no solamente la vivienda, sino el lugar de trabajo, y en otros casos a lo mejor la casa de la suegra, una cajilla de seguridad en el banco, otros lugares. ¿Para qué? Para recabar indicios. Es el sistema que debe de utilizar el Ministerio Público para la averiguación de la verdad. Entonces, aquí no hubo nada anómalo. Ahora, cuando se hace un allanamiento, se dejan a las personas no detenidas, sino en reserva adentro, para que nadie saque cosas, para que nadie saque un teléfono, para que nadie agarre un libro de contabilidad, para que nadie agarre la chequera y lo saque. Quedan retenidos en tanto se desarrolla la diligencia. Eso es absolutamente normal.
Yo recuerdo que en las épocas pasadas asistía a muchos allanamientos. ¿Y sabe qué dijeron? Mire, aquí está el licenciado Calderón en la puerta. Que se espere. Cuando terminemos nosotros de hacer la diligencia, decían los colombianos de la CICIG, entonces que pase adelante. Y me esperaba 4 o 5 horas en la calle hasta que terminaba la diligencia. Entonces me permitían entrar cuando ellos ya venían para afuera. Esa era violación. Esa realmente era una violación. Entonces esto es lo más normal. Así suceden los allanamientos en todas las partes del mundo y en todos los países, y en Guatemala ha sucedido. Aquí no hubo violación, aquí se ejecutó de la manera que debe de ejecutarse y en los lugares que debe de ejecutarse. Ahora, ¿a qué personas no se le, cuando es cuestiones de dinero, cuando es lavado de dinero, aquí no se le embargan precautoriamente las cuentas bancarias? Absolutamente todos. Esto es normal con el delito, es por el tipo de delitos que se hace. Las cuentas bancarias se detienen, se le pide a los bancos que ya no muevan cuentas, que se queden ahí hasta que se resuelva la situación jurídica de las personas. Si no hay ningún problema, les devuelven la plata, y si no, pasan a favor del Estado a través del respectivo proceso de extinción de dominio. Y ahora bien, también, licenciado Cifuentes, con relación a lo que decía Mariano sobre el desafortunado hecho de que estuvieran pues menores de edad presentes, tampoco es el primer caso. Hay varias personas que, como entraban a las 6 de la mañana, los niños ni siquiera se habían ido al colegio, y hay hijos de muchas personas que lo han dicho. O sea, entraron a las 6 de la mañana a mi casa, mis hijos estaban dormidos todavía, y esto sucedió. Entonces, desgraciadamente en este caso, a veces, a menos de que digan, bueno, ahí sí me estaban espiando totalmente y supieran quiénes eran los que estaban dentro de la vivienda en ese momento, el Ministerio Público ya tenía programado, obviamente, hacer esta diligencia, porque ellos siguieron todo el proceso de acompañamiento y demás. Desafortunadamente estaban los niños ahí, pero en otros casos, en muchísimos más, los niños era obvio que estaban ahí porque son hijos de las personas que fueron detenidas, y era evidente que a esas horas iban a estar presentes y no se respetó. Entonces yo creo que también la analogía hay que hacerla, que no es el único caso donde han habido menores presentes cuando se han dado estas detenciones, y esta detención se dio en una hora que no se sabía realmente, creo yo, que iban a estar los menores presentes. Sí, lo que sucede es que nuestro ordenamiento jurídico le manda a las autoridades que el allanamiento, en este caso, es de 6 de la mañana a 18 horas. Es por regla de ley, no puede haber un allanamiento fuera de esas horas, no puede haberla en la noche o no la puede haber en la muy madrugada. Yo, la verdad, como di seguimiento a la noticia, que pues en nuestro medio le tenemos que dar y aprender de los casos, le puedo decir que fue un allanamiento completamente normal, bajo la regla, bajo el libro. Tanto que hubieran o no menores de edad, sí tuvieron decoro, porque el mismo señor Zamora lo declaró cuando lo iban entrevistando, ¿verdad? Entre que la patrulla, que todo, que sí, que habían estado sus nietos o similares, y claro, como nuestra familia, cualquiera nos va a impactar. Sin embargo, a él no le manifiestan sobre su orden también de aprehensión, sino hasta en un momento dado donde pues también las personas que asistieron fueron coherentes con su actuar, y pues no le colocan las esposas y no lo llevan así, sino hasta ya después de todo la actividad de allanamiento, como dijo Eli Calderón. Antes se daban estos flagelos al debido proceso, pero pues hoy tuvo la oportunidad de que estuvieran abogados, presenciar, ver que había en este cuaderno, que había en estas gavetas, y ellos mismos ir apuntando para una eventual acta notarial de constancia. Entonces los niños, por supuesto que va a ser impactante para cualquier infante que está pasando, policía y demás, pero es responsabilidad de la familia, y las autoridades actuaron con respecto a derecho, le dijeron a él hasta de último, y no creo que lo hayan presenciado más que las personas que tuvieron que hacerlo en ese momento, ¿verdad? Licenciado Cifuentes, hay un aspecto, a ver, la audiencia, y en particular los últimos, diría, 8 minutos, cuando el señor Zamora Marroquín se acerca a los medios y empieza a hablar otras cosas. Esos últimos 8 minutos nos puede dar para 2 o 3 programas adicionales, porque menciona temas, el tema de supuestamente que él sabe de que unos directivos de un banco estuvieron involucrados en lavado de dinero, mencionó al expresidente Funes, al expresidente Morales, hay que sacaron a luz y recordaron el famoso caso de Arcas, que es precisamente una junta directiva de un banco del sistema, del Banco de los Trabajadores,
que en algún momento en el pasado financiaron campañas y candidatos presidenciales, pero surgieron otros temas. Así que esos 8 minutos de ese video son interesantes para visualizar por dónde quieren llevar el asunto, pero a lo que yo quiero hacerme referencia, y esa es la pregunta, el delito primario que se señala, que hay indicios de que pudo haber cometido ese delito, es el de lavado de dinero. Y aquí quiero ligarlo a algo que han criticado mucho, y es el embargo de cuentas del lugar de trabajo del señor Zamora Marroquín. Y es que cuando uno escucha en la audiencia, el Ministerio Público señala que por medio de un audio estableció de que llevaron 200,000 quetzales en efectivo y de que supuestamente para tratar de legalizarlo iban a hacer una simulación de la compra de pauta y ese asunto. Ahí es donde ligan a los dos abogados. Pero después, en esos últimos 8 minutos del audio, el señor Zamora Marroquín dice que es un préstamo que él estaba recibiendo para cubrir los gastos de su empresa. Lo importante, y aquí es la parte que usted como especialista nos debe aclarar, el hecho de embargar cuentas es para establecer si efectivamente ese dinero ingresó, qué día ingresó y para qué se utilizó. Porque si se llega a establecer que jamás ingresó ese dinero a las cuentas de la empresa del señor Zamora Marroquín, evidentemente él está mintiendo. ¿No lo ve así? O es, o sea, el famoso tema de hay que seguirle la pista al dinero. Creo que eso está detrás de haber, por ejemplo, solicitado el embargo de cuentas. ¿Lo interpretamos correctamente? Sí, definitivamente una empresa mercantil o una sociedad anónima son vehículos mercantiles. Que toda la población tenemos derecho de ir a fundar en el registro mercantil y trabajar mediante ellos y generarnos ingresos para subsistir. Entonces, el delito, esta entidad, que obviamente tendrá más accionistas y demás, sin embargo, los indicios apuntarán a lo que usted bien dijo, pueda que, aparte de ser un vehículo mercantil, también haya servido para la realización de actos ilícitos. Y hay una situación acá, es bien interesante ver los 8 minutos, como usted acaba de decir, que desvía lo que es la naturaleza, el contexto de este proceso. Pues obviamente litigar mediante medios, se empieza a intentar hacerlo. Es acertado el movimiento del Ministerio Público de levantar la reserva de una situación muy especial, sinceramente, porque todos, el pueblo de Guatemala y la comunidad internacional, el día 8 de agosto, usted bien dijo, hay para otros programas, creo que sería bien relevante darle continuidad a esta entrevista, pero la situación es que el audio del testigo superestrella y que en base a sus declaraciones viene el caso, ¿cuántos casos Eli Calderón con este señor Monzón? Y la palabra de él fue palabra muerta, y la palabra de él, como trataron esos casos, dijo que él recibía una cantidad, a mi criterio como particular, ridícula de dinero para no sacarlo en prensas. Entonces, yo creo que después del 8 van a haber muchos indicios que no solo van a ser la pequeña punta de iceberg que estamos viendo ahorita. Entonces, creo, licenciado Rayo, que el embargo de cuentas deviene a los indicios que puedan existir y que todos nos vamos a dar cuenta de esto el 8 de agosto. Entonces, es acertada la actividad. El proceso penal, su principio, uno de los principios del artículo 5 del Código Procesal Penal es la averiguación de la verdad y la participación de cada quien. Licenciado Calderón, ahora que estamos viendo todo lo que se está dando en este proceso, en un inicio la reacción de algunas personas fue salir a defender. Sin embargo, después ya hay personas que están saliendo a denunciar también lo que les sucedió a ellos. ¿Usted cree que van a haber más personas que se van a unir, que han sido víctimas de esto y que ellos consideran que han sido vulnerados y que callaron por alguna razón? ¿O no cree que van a sumarse más personas a este proceso? Lamentablemente yo creo que la mayoría de personas no van a salir a la luz. Yo creo que mucha gente se va a quedar callada. Eso no significa que no haya habido chantaje. Mire, el periódico se fundó más o menos con 12 millones de quetzales. Habría que preguntarle al banco que le prestó el dinero para fundar el periódico, 12 millones de quetzales, si este señor pagó los 12 millones o no los pagó.
Eso hace muchísimos años, hace más de 20 años. Y a partir de ahí ha habido una serie de chantajes. ¿Usted quiere salir en el peladero? Bueno, no quiere salir, entonces deme tanto. Es decir, esta historia se ha repetido y es sabida por todos. Tal y como dijo Alec, lo dijo Juan Carlos Monzón. Yo le pagué $475,000 para que no me siguiera sacando, y a partir de que le mandé la mitad, ya no me sacó. Esa experiencia se ha repetido. Si hoy la gente quisiera hablar, e invito a los que tuvieron que ceder al chantaje, que saquen eso. ¿Para qué? Para que se desvirtúe que es una persecución contra la prensa, contra la libre visión del pensamiento, y que esto se trata de un chantaje. Es decir, yo creo que hay muchas víctimas de ese chantaje. César Calderón, a ver, continuando con el desarrollo de la audiencia para comprenderla más. El Ministerio Público en esta fase, más allá de lo que leyeron, sobre todo era un auxiliar fiscal, no recuerdo el nombre que se mencionó, ¿va a continuar con eso o hay algo más adicional que deba de aportar, o solo los indicios de que hubo un posible delito de lavado de dinero, un posible delito de chantaje, un posible delito de obstrucción de la justicia? ¿O hay algo más concreto que deban de presentar al juez para que él resuelva si lo diga proceso y pues todo lo que ya el licenciado Cifuentes nos mencionó? Yo realmente desconozco qué es lo que pueda tener el Ministerio Público como investigación, pero lo que tiene hasta el momento sí es una conspiración. Y la conspiración es la intención de querer lavar ese dinero y de haberlo obtenido a lo mejor de manera ilícita. Entonces yo creo que hasta donde vamos en audiencia al día de hoy, yo creo que hay suficientes elementos racionales para pensar que efectivamente pudo haber participado en ese tipo de delito. A lo mejor la Fiscalía, después de haber hablado y después de decir que tiene un caso concreto, a lo mejor el día 8 pues efectivamente presenta más cosas, porque la Fiscalía creo yo que no ha sacado todo lo que tiene todavía en el tintero. Entonces eso va a ser mucho más interesante. Entonces yo creo que, bueno, yo desconozco qué tiene la Fiscalía, pero los indicios hasta el momento es que hubo cierta cantidad de dinero que estuvo en juego, que creo yo que el Ministerio Público la interceptó, la paró, por eso no se concretó el delito y por eso se queda con conspiración. Al fin y al cabo la sentencia, los años de cárcel es lo mismo, por el delito totalmente ejecutado o por la conspiración, por el simple intención. Yo creo que el Ministerio Público debe tener algunos elementos que más tarde hará saber al juez y que posiblemente redunden en un auto de procesamiento. Ahora bien, licenciado Cifuentes, de las cosas que mencionó el licenciado Calderón y que empezamos a ver, este es un proceso donde tienen mucha evidencia científica. Es algo importante también. No son suposiciones, no es atar cabos, tienen los medios de prueba aparentemente, por lo menos de lo que se dio a conocer el día de hoy. ¿Cuál es su impresión de lo que vamos a seguir viendo? Estamos todavía especulando, pero ¿cómo considera usted que va a continuar este proceso? Esta audiencia definitivamente va a continuar con la exposición de indicios. Lo que pasa es que prácticamente pudo haber sido suspendida por esta situación de los abogados de la defensa. Pero esto va y no terminó el Ministerio Público. Claro, solo expone indicios y llega al momento para aperturar un proceso, para ligarlos al proceso penal y dar esa vía del proceso, que es larga. Y si no quedan en prisión preventiva, se tendrán alrededor de 6 meses. Si quedan en la disposición de prisión preventiva, los indicados, quedan 3 meses o menos para la averiguación, para presentar un acto conclusivo. Entonces, después de este tiempo, ahí es donde ya va a poderse determinar otro tipo de delitos. Esta es una tipificación preliminar, todo el momento. Entonces, ya en este acto conclusivo es que sí se da la tipificación exacta y se decide si aperturar o no a juicio el proceso penal. Claro. Quisiera decir que se acabó el tiempo y ya estamos pues en lo final. Y yo les pediría una valoración final muy concreta a ambos para cerrar el problema. Licenciado Calderón, a su criterio, en esta primera audiencia de declaración, ¿se cumplieron las garantías constitucionales y procesales que asisten a los sindicados?
sí o no, porque ya empiezan las especulaciones de que aquí hay una conspiración, que todo fue fabricado y que lo que quieren es que el señor Zamora Marroquín se quede en la cárcel. Pero muy concreto, a su criterio y experiencia, ¿se cumplieron con las garantías constitucionales y procesales, por lo menos hoy, en esta primera audiencia? Por supuesto. Mire, es que el juez no se puede salir del parámetro. La ley le establece punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6. Cuando el juez se sale de ese parámetro, entonces estamos ante una ilegalidad. Cuando el juez va en ese orden, no hay para dónde, porque es la ley así lo determina. El juez empieza su audiencia diciendo, señor, ponga atención, ahorita el Ministerio Público le va a hacer saber por qué está usted aquí. Y el Ministerio Público le dice, señor, usted con fecha tal, en día tal, en tiempo, modo y forma, hizo esto y esto y esto. Y el juez le pregunta, ¿entendió o se lo explicamos otra vez por qué usted está aquí detenido? Y la persona dice, no entendí, se lo explican otra vez. Y después de eso le dicen, mire, y en contra de usted tenemos esto. Y entonces ahora viene la defensa. Aquí el conflicto fue que también los abogados estaban metidos en el asunto y había llamadas y había... Entonces el juez tiene que parar la audiencia y decir, mire, los abogados que usted tiene, de repente salen aquí también procesados, de repente los capturamos hoy o los capturamos mañana, pero los abogados también están en el asunto. Entonces mejor por su sanidad, por la sanidad del proceso, usted búsquese nuevos abogados que lo defiendan convenientemente, porque los que tiene a la par posiblemente van a tener problemas. Gracias, licenciado Cifuentes. Muy concreto, por favor. Sí se cumplieron y hay un aditivo acá. Ni siquiera se le está tipificando de forma provisional un delito de asociación ilícita, que allí no podría haber medida. Inclusive, prácticamente podría decirle que va a quedar con medidas, porque no lo están atando como costumbres que se acaban de dar, horribles, que violaban los derechos de las personas. Así que sí se cumplieron y se van a seguir cumpliendo. Bien, agradecemos a Guillermo Cifuentes y a César Calderón que nos hayan acompañado esta noche. Muy amables. Muchísimas gracias, muy buenas A noches. ustedes, buenas noches. Gracias. Bien, agradecemos que nos hayan acompañado esta noche aquí junto a Carmina Valdizán. Es un tema que seguramente va a seguir generando más debate y análisis. Carmina, te deseo un buen fin de semana. Igualmente, Mariano, y muchas gracias a la audiencia por habernos acompañado. Feliz noche, hasta la próxima.